Le damos la palabra ahora a Pablo Mesina. Pablo. Buenas noches. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Va a ver. Nada, en primer lugar quería agradecer la invitación a la Fundación. La verdad que es un honor poder honrar a 100 años de su nacimiento en la memoria de Vivian Trías, y disculparme por no poder estar presente. Vivo un poquito lejos y no pude arreglar para ir. Yo un poco voy a intentar contar mi aproximación a Trías, que es una aproximación más académica y tiene que ver con que hace años vengo intentando escribir la historia del independentismo en Uruguay. Así que le titulé la ponencia, nada muy original, Trías como precursor del independentismo, y la estructuré en 3 puntos. El primero, la idea de cómo circularon las ideas dependentistas en Uruguay, o sea, las condiciones que permitieron que hubiera un Trías. Yo voy a mostrar un poco que el dependentismo en Uruguay circuló bastante temprano, y hay algunas razones importantes para que haya sido así. En segundo lugar, algunas ideas de Trías y por qué es un precursor del dependentismo, o sea, cómo es una fuente para una inspiración para los dependentistas, en particular los uruguayos, claramente. Y por último, si me da el tiempo, como un corolario de esto, la influencia de Trías en los economistas del IECON de fines de los 60 y principios de los 70, que son los autores del libro El proceso económico del Uruguay, que yo entiendo que fue como el manifiesto dependentista uruguayo, digamos, de alguna forma. Entonces, si me da el tiempo, voy a agregar algo de eso. Si me excedo, quedará para otra vez. Pero, yendo al punto 1, cuando uno lee un poco la historiografía en torno al dependentismo, todo el mundo ubica a Chile como el principal lugar, porque en Chile estaba la CEPAR, la FAO, después el ILPE, Escolatina, y ni hablar del gobierno de Allende, donde los dependentistas tuvieron en algunos casos roles muy importantes. Entonces, si uno quisiera decir cómo circularon las ideas dependentistas en Uruguay, razonablemente iría a buscar a gente que se fue a Chile, o chilenos que vinieron acá, ¿no? Y bueno, ahí cuando uno hace eso, encuentra que ya en los tempranos 60, personajes como Alberto Curiel, como Samuel Lichtenstein, como Dani Gastori, como Carlos Filgueira, ¿no? Fueron a estudiar y tomaron contacto con esas ideas al principio de los 60, y hablar Octavio Rodríguez, ¿no? Que es un gran teórico del pensamiento desarrollista, y que también fue casi que coautor de algunas de las obras icónicas del dependentismo, como el famoso libro de Zunkel y Paz. Pero, y esto es una hipótesis que me gustaría mostrar acá, el dependentismo como una manifestación de las ciencias sociales que piensan en su desarrollo latinoamericano, tendrá esas preocupaciones que Orsi nos mostraba recién, en realidad breva de algunas ideas que circulaban en Uruguay desde mucho antes, yo diría por lo menos desde los 50, y son el nacionalismo revolucionario, estoy pensando en Bolivia, son la izquierda nacional, estoy pensando mucho en Argentina, pero no solo, y el tercerismo, ¿no? Son todas como ideas que de alguna forma se van a transformar en la academia, o van a cobijarse en la academia como dependentismo, pero que circularon en el boliche, en esa época, circulaban en la prensa, circulaban en el periodismo, y circulaban en los partidos políticos, claramente. Y ahí Uruguay va a ser clave, porque era un lugar, un refugio de exiliados, y porque tenía tal vez el principal medio de difusión de estas ideas, que era el semanario Marcha. Yo, para poner solamente un ejemplo, y hacer como una cita de autoridad, en el año 63, Paul Sweezy, el economista norteamericano muy famoso, vino a Uruguay, y le escribió una carta a su amigo Paul Barán, que vino más tarde ese mismo año. Y le dice: estuve en Montevideo, es un lugar muy interesante porque uno se lleva una panorámica de la política latinoamericana, en un lugar muy tranquilo y chiquito. Dice, y además está el semanario Marcha, que es un seminario de la izquierda nacionalista, probablemente el mejor de su tipo en toda América Latina. Quiero decir, un observador lúcido como Sweezy logra ver esto y le escribe una carta a su mejor amigo, ¿no? Que en ese caso era Paul Barán. Digo, entonces, estas son las condiciones en las que emerge un Trías, un lugar donde el dependentismo y estas ideas previas circulan muy temprano. Entonces, ¿cuáles son esas ideas de Trías? Yo no puedo revisar toda la obra porque sería infinito. Yo diría que toda la obra de Trías es dependentista, hasta incluso sus interpretaciones historiográficas. Pero en algunos textos que son clave, por ejemplo en el socialismo nacional, él va a definir algunas ideas. La primera es que la ley de desarrollo desigual y combinado, que toma de Trotsky, aunque no lo cita
por razones, era difícil citar a Trotsky en el Partido Socialista en los 60, digamos, pero que toma de ahí, dice, esa es la ley fundamental de la transición del socialismo, del capitalismo al socialismo, ¿no? Esa es una idea dependentista bastante fuerte. Y después dice, para entender su desarrollo, hay que analizar la morfología del atraso, una idea que toma de Paul Baran, y que para Trías la traduce en Uruguay como la constelación del latifundio. ¿Sí? Esa es como la clave de la morfología del atraso en Uruguay. Y él dice, tiene algunas características en su desarrollo. Es monoproductor en sus exportaciones, es hipersensitivo al comercio exterior, ¿sí? Y opera en leyes de intercambio desiguales en el comercio exterior, y además tiene un tipo de industrialización deforme. Acá Trías, en este cuarto punto, peca de una cosa que todos los dependentistas pecaban en esa época, que es que pensaban que la industria en los países subdesarrollados era casi que imposible, y si existía, era como una alteración de las leyes de dependencia, y que solo era posible la neutralización cuando había crisis económica en los países dominantes o guerras de redivisión interimperialista, ¿no? Eso así lo dice Trías expresamente. Pero esto era común, yo digo, en todos los dependentistas, por más que hoy por hoy la historia económica ha revisado bastante esa idea. Pero acá lo que es interesante, y que yo quería remarcar, es que yo decía, es un precursor, por tanto, quiere decir que sus ideas anteceden al dependentismo. Entonces, un ejercicio que hice fue mirar qué dice la historiografía en torno a cuáles son las fuentes teóricas del dependentismo. ¿Vieron ese texto famoso que mucha gente dice que es de Lenin, ¿no? El de 3 fuentes y 3 partes de marxismo? Esa idea de las fuentes, como, ¿no? Que en realidad es de Kautsky ese texto, pero no en el caso, bueno, algo parecido con las ideas dependentistas. Entonces, en general la historiografía dice, hay 4 fuentes del dependentismo. La primera es la crítica y autocrítica desarrollista, y pone como el ejemplo más acabado los trabajos que Fernando Cardoso y Enrique Faleto hicieron en el propio ILPES, que es como una institución hermana de la CEPAL, criticando a los propios planteos cepalinos originales. Otro que es las teorías clásicas del imperialismo, como una fuente claramente para el dependentismo. Una tercera fuente es el marxismo de la Manley Review, ¿no? Paul Baran, Paul Sweezy, Henry Madoff, Leo Huberman. Y una cuarta fuente sería el revisionismo histórico, ¿sí? Que en general, para donde hay más trabajos es para Argentina, y todos ubican a Sergio Bagú, ¿sí? Y su trabajo de fines de los 40 y principios de los 50 como obras fundamentales para el pensamiento dependentista en Argentina. Entonces yo intenté como replicar eso para Uruguay y para el caso de Trías. ¿Qué nos dice Trías de cada una de estas cosas? Entonces, en la primera, yo no voy a desarrollar mucho, pero esta idea de la crítica y autocrítica al desarrollismo, pero Trías fue uno de los más tempranos críticos de la política desarrollista en Uruguay, y tiene por el socialismo nacional todo un apartado que se llama La ilusión cipaya del desarrollismo, que está bien interesante de leer, que critica no solamente critica las ideas desarrollistas, pero también las propuestas concretas, y su mirada está muy impregnada por vincular a la CIDE con la Alianza para el Progreso, y él ve la Alianza para el Progreso como una política de soborno, ¿no? La ayuda externa norteamericana como una política de soborno, y usa la categoría soborno, que también la toma de Paul Baran para analizar esas cosas. Pero bueno, yo no voy a desarrollar mucho, pero él en ese punto tiene una obra bien interesante y bastante vasta. En las otras 3 fuentes creo que es el autor más importante de nuestro país para entender el desarrollo del dependentismo. La primera es que de esas es sobre las teorías clásicas del imperialismo. Yo diría que la reflexión del imperio y del imperialismo es una de las reflexiones más importantes en la obra de Trías, si no la más importante. Aparece en el Plan Kennedy, aparece en la crisis del dólar, y si ustedes han leído a Trías, ven que todas las introducciones y prólogos es excusa, porque siempre no tuvo tiempo suficiente para investigar el periodismo, la actividad política, salvo en la crisis del imperio, que dice, esta vez no tengo excusa, no tuve participación política, no tuve casi que hacer periodismo, tuve 2 años, me comuniqué con los mejores sociólogos, economistas y periodistas latinoamericanos y estadounidenses, y si quedó mal es porque no me dio, pero no, y es una de las pocas obras en la crisis del imperio donde dice, acá tuve todas las condiciones para poder elaborar, y hace un aporte bien interesante sobre las distintas etapas del imperialismo en nuestro país. Pero yo quería, aparte de citar todos los clásicos, como Buharin, Lenin, Rosa Luxemburgo, que no es una autora que se lea tanto en la izquierda uruguaya, tampoco en esa época, él la manejaba muy bien, la usaba
creo yo, muy lúcidamente, pero quería traer a colación a un texto del 72 de Teotonio dos Santos, para poder discutir con Trías. Teotonio dos Santos en el 72 dice que la teoría de la dependencia es como la teoría del imperialismo, pero en vez de mirar o poner el acento en el imperio, o digamos, las naciones imperialistas, mira la política imperialista, pero desde el lado de los que padecen la historia, o sea, desde las regiones dependientes. Ese es como el aporte de la teoría de la dependencia, es como la contracara de la teoría del imperialismo. Y si uno toma esta perspectiva de Teotonio dos Santos, que puede ser compartible o no, y entra a rastrear para atrás a Trías, una de las cosas que más va a llamar la atención es Enigma para Poznań, ese texto que publica en El Sol en 1956. Él está intentando reflexionar sobre esa revuelta de obreros y campesinos polacos, ¿no? Y entonces, para intentar, digamos, inteligir ese fenómeno, se pone a discutir cómo es posible, ¿no? En el glacis de la URSS, como era Polonia, que haya un alzamiento popular. Y una de las cosas que va a debatir es si la URSS es imperialista, ¿no? Y va a decir, bueno, visto desde el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿no? Esa frase famosa de Lenin, del libro, en realidad, de Lenin, de 1915, visto así, la URSS no es capitalista, por tanto, no podría ser imperialista. Dice, esto es una de las argumentaciones marxistas que existen en la vuelta. Pero dice, Trías se agrega, pero hay otra perspectiva, hay otro punto de partida posible, que es mirar desde la perspectiva desde los pueblos explotados. Entonces, visto desde la perspectiva desde el pueblo explotado, hay todo un proceso de desarrollo industrial en Polonia que está hecho deforme y funcional a los intereses soviéticos, ¿no? De la URSS en particular. Entonces digo, en Enigma para Poznań, él ya hace esa inversión que planteaba Teotonio, ¿no? De la teoría del imperialismo vista desde otro lugar, y ya lo hacía 14 años antes de lo que Teotonio andaba diciendo. Entonces, eso me parece como, ese ensayo es bien clave porque él discute muy bien otra forma de mirar el problema del imperialismo, distinta a la del marxismo más convencional o más cercano al Partido Comunista, por decirlo de alguna forma. Y la tercera fuente teórica, que es donde también Trías es fundamental, yo decía, es el marxismo de la Monthly Review, ¿no? Para quienes no conocen, era una revista norteamericana donde Leo Huberman, Paul Sweezy, Paul Baran, casi que murió cuando empezó la revista, y Henry Madoff fueron como los intelectuales más relevantes, sigue hasta el día de hoy, pero no tiene el peso que tenía y ni la significación que tenía en ese entonces, en los 60. Y yo diría que Trías cumple un doble rol en eso de ser como un interpretador y un difusor de la Monthly Review en Uruguay. Diría que tanto él y Galeano son los principales divulgadores de la Monthly Review. Es una tesis un poco fuerte, pero creo que es razonable. Voy a poner dos ejemplos. Es famosa, Trías, si bien muchas veces lo entrevistaron en Marcha, y escribió una carta abierta a Marcha, tiene un solo artículo en Marcha, escrito por él para publicar, que es la vuelta de su visita a Cuba, cuando fue en diciembre del 61, y escribió en enero del 62. Y ahí escribe bastante en extenso sobre su charla con Fidel. Y una de las cosas que destaca de la charla con Fidel es que Fidel estaba leyendo a Paul Baran, La economía política del crecimiento. Él era tan llamativo para Trías que le puso eso en el artículo para Marcha. Eso es la historia que se puede ver mirando el diario. Pero en la entrevista una cosa que encontré es que fue a la Juventud Socialista y dijo, bueno, muchachos, Fidel está leyendo a Baran, hay que leer a Baran, ¿no? Y esto casi que como anécdota, era tanta la influencia de esa obra que los estudiantes del CCA de esa época, estamos hablando a principios de los 60, salían de pegatineada con frases de Paul Baran, ¿no? Y había lío porque había otros que se las tapaban con frases de Mao. Pero digo esto para ver la significación de Trías como divulgador de la obra baraniana. Y cuando Paul Baran viene, en el 63, en agosto, va a haber dos personas que van a cubrirlo en prensa, Eduardo Galeano y Vivian Trías, que además reflexiona y habla de la charla que tuvo en Por un Socialismo Nacional, cómo Trías estaba viendo el Uruguay y Argentina y cómo lo veía Paul Baran, entonces da cuenta un poco de eso. Pero digo, son los principales divulgadores, creo yo, de la obra de la Monthly Review, y Trías además es el que intentó interpretar las categorías analíticas de Paul Baran, en particular esa categoría del excedente real,
el excelente potencial y el excelente planificado, aplicadas al caso uruguayo. ¿Sí? Entonces, claramente, en esa fuente Trías es el principal autor que tenemos en nuestro país. Y por último, ya estoy bastante extendido, así que voy a hablar muy poquito, la idea del revisionismo histórico. ¿Sí? Yo no soy, justo soy economista de formación de grado, por tanto, en la parte histórica de Trías donde hago más agua, sí, aunque hago agua en todo, pero ahí yo diría, cuando pensamos en el revisionismo histórico, en general se habla de Metol Ferré, se habla de Trías y se habla de Carlos Machado, pero la influencia de todos estos autores en cuanto a su cercanía con el dependentismo claramente es diferente, ¿no? En Metol Ferré, más bien era casi que un antidependentista. Ahí tiene un ensayo muy, muy lindo en la revista Víspera del año 75, donde me parece que uno ve claramente que Metol Ferré, en ese sentido, miraba a la política y América Latina de otro lugar. Pero en Trías y Machado, claramente la influencia dependentista para interpretar la historia es fundamental. Y ahí me parece que el mejor ejemplo es una obra que se habló hoy, en particular de Machado, que es Historia de los Orientales. Hay una entrevista que le hacen en 2011 los historiadores Mauricio Bruno y Nicolás Dufo, que le preguntan cómo él usaba la teoría del imperialismo para analizar un poco la historia de los orientales, justamente. Y él decía, bueno, esto era una cosa que teníamos como con Trías de discusión, y lo que intentamos hacer fue aplicar la teoría de la dependencia de la historia. En eso fue muy honesto y muy explícito el planteo de Machado. Entonces, también en este revisionismo histórico, Trías y sus más allegados son fundamentales para entender como precursores del dependentismo. Y para cerrar, que ya casi no me queda tiempo, yo decía que quería un tercer apartado específico, que era la obra de los economistas del IECON y la influencia de Vivian Trías. Para quienes no, seguramente muchos no conozcan, pero esto es una cosa que vengo diciendo yo, pero creo que es razonable. El proceso económico en Uruguay hubo un manifiesto dependentista, que no necesariamente lo hubo en otros lados. Y ese libro, se llama El proceso económico en Uruguay, pautó la agenda académica de los economistas en Uruguay por más de 20 años casi, ¿no? O sea, desde fines de los 60 hasta principios de los 90. Parece raro, pero si uno mira casi toda la producción académica de los economistas uruguayos, básicamente se centraba en ratificar o rectificar o negar rotundamente las hipótesis de ese libro, ¿no? Era como clave, fue clave en el desarrollo, en el proceso académico también de los economistas en Uruguay. Es un libro que fue una suerte de bestseller a fines de los 60, que fue firmado con firma colectiva, por eso se conoce como el libro del IECON, más allá de que hubo 4 economistas que fueron como los autores principales, que son Curiel, Lichtenstein, Raúl Vigorito y Raúl Trachtenberg. Y es un libro que tiene algunas tesis controversiales. En particular, la que generó más controversia, esta idea de que los latifundistas, los industriales y la banca están todos vinculados como un solo bloque, ¿sí? Una idea que explícitamente, y es una de las poquitas citas que sacan, la toman de Vivian Trías, ¿no? Entonces, pero yo traje para leer, para que no quede como una interpretación mía, entonces estos autores, digamos, reconocen en esta influencia de este autor. Hay un texto de estos mismos economistas del año 84, que es un texto que publica Simbe, que se llama La crisis económica uruguaya y el problema nacional, donde hay el principal artículo de ese libro es de Octavio Rodríguez, Celia Barbato y Luis Macadar. Entonces, cuando están repasando, porque están queriendo rediscutir la teoría de la dependencia, en 1984, muy emparentada con la CONAPRO, entonces ya era muy difícil decir que la oligarquía terrateniente, ¿no? Porque había una alianza ahí también con sectores terratenientes, ¿no? Uno cuando mira el contexto ve como un poco la teoría se adecuó al contexto, a la coyuntura política del Uruguay, pero entran a revisar y dicen, en Uruguay hubo 2 pasajes de pensamiento latinoamericano. Una dice un desfasaje con respecto al desarrollismo, porque el desarrollismo cuando surge en Argentina tenía un movimiento que lo inspiraba, que era el peronismo. Cuando está en Brasil tiene un movimiento que le inspira, que es el varguismo. En Uruguay no había un movimiento desarrollista, ¿no? Las masas eran de otro tinte, de otro color. Dice, pero también hubo un desfasaje en el surgimiento del dependentismo,
porque si bien en casi toda América Latina surge más hacia fines de los 60, en América Latina, desde mucho antes, desde fines de los 50, Vivian Trías ya venía desarrollando las ideas fundamentales que nosotros terminamos de plasmar en el libro Proceso Económico del Uruguay 10 años después. Así que, nada, yo para no ir más lejos, cierro por acá, espero no haber aburrido mucho, y nada, muchas gracias. A ver un poquito. En la década del 50 se planteó acá una disputa, una teórica, sobre lo que se llamó en aquel momento el problema de las fases o las etapas. Trías reflexionó eso sobre la base de la experiencia del fracaso de la Revolución Boliviana de Paz del Tesoro. Después vino la Revolución Cubana. ¿A quién le dio la razón en los hechos, en la historia? A ver ustedes qué opinan. La Revolución Cubana como proceso histórico real. Y más allá de eso, en lo negativo, porque todas las revoluciones cometen errores y todas las revoluciones cometen crímenes, ¿acaso no fue el principal error de la Revolución Cubana haber sustituido una dependencia por otra y no se pagó carísimo? Y no tendría que haberse aprendido de eso. Y el desarrollo que hay no sigue siendo válida la categoría de Frank de Lumpen desarrollo. ¿Qué desarrollo? No, eso es pregunta nada más. Una preguntita, Nos quedamos a la una. Bueno, cualquiera, pero Pablo también. Pablo. Buenas, sí, creo que escuché, me dejaron esa que es muy difícil, pero no, a ver, me quedo pensando mucho. Trías claramente, es algo que está poco documentado, pero claramente yo discrepo un poco con lo de Constanza en el sentido de, claramente aprendió mucho de las experiencias históricas de su momento, no podemos leerlo con el diario de hoy, pero, o sí, pero podemos correr mucho riesgo al hacerlo. Efectivamente sí, aprendió mucho de la revolución boliviana. Yo hablaba que una de las, si se quiere, una de las fuentes del independentismo es el nacionalismo revolucionario, que surge un poco de esa experiencia y de la aproximación crítica a esa experiencia. De ahí a decir que Cuba le da la razón o no, no sé, es complejo, pero claro que en el debate de fases, Trías está pensando en esta idea de una revolución nacional y popular que es de una sola fase, y lo hace en base a un trabajo empírico bastante bueno, creo yo. Si uno lo mira, las ciencias sociales de la época, y lo que hizo Trías, que cruzó datos de catastro, con balance de banco, con memorias de empresas y qué sé yo, uno dice, bueno, ha sido un esfuerzo de trabajo empírico bastante riguroso para hablar de la constelación del latifundio. Capaz que hay que hacer eso ahora también, como decía Constanza, para identificar cómo son los grupos de poder económico y sus relaciones hoy. Pero quiero decir, es en base a ese trabajo que llega a esas conclusiones, que también son muy discutibles, sobre la imposibilidad de, porque para volver para atrás, había una fuerte apuesta que había que hacer una revolución democrático-burguesa, ¿no? Que había como una burguesía nacional que era contraria a los intereses, bueno, y un poco ahí, es en ese debate que Trías, con evidencia empírica, insisto, con metodología, que me parece importante rescatar eso, intenta mediar. ¿Qué tanto queda hoy vigente de eso? Yo creo que hay un economista que me gusta mucho, se llama Branko Milanovic, y estudia la desigualdad en el mundo. Entonces, básicamente, muestra que si uno nace en el Congo, tiene un ingreso per cápita 7.000 veces menor que si nace en Suecia. O sea, parecería que hay asimetrías globales, digamos, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Digo porque suena durísimo, pero... Y a veces las diferencias entre clases en un mismo lugar son menores que si te tocan hacer, por ejemplo, en el África subsahariana o en un país nórdico. No digo que expliquemos toda la verdad, sí, pero sí que mientras haya simetrías de poder y económicas regionales, me parece que hay algo de las preocupaciones por el desarrollo desigual que tienen algo de vigencia para pensarse. Obviamente, muchas ideas de Trías no se sostienen tanto. Una es el independentismo en sí. Hay una idea de que nosotros somos, que transmitimos plusvalor hacia el exterior todo el tiempo. Esa era una idea clave en los 60, en la izquierda de los 60,
pero cuando uno mira de los 70 para acá, y uno mira los flujos de capital, no queda claro no suena muy simpático decir eso, pero no queda claro de dónde van, hacia dónde van los flujos y de dónde vienen, ¿no? Y tampoco podemos hablar de 500 familias porque se ha reconfigurado todo el entramado de la clase dominante. Entonces, nada, me parece que hay algunas cosas de intentar aplicar análisis concreto que Trías hace, intentó hacer cosas empíricas que me parecen muy valiosas, aprender de las experiencias históricas de su tiempo, todo eso me parece muy valioso, y es lo que a mí por lo menos me motivó a estudiarlo. Sigo pensando que es el marxista más creativo que tuvo el Uruguay en el siglo XX. Si hubo otro, no lo habré leído, pero intenté leerlos a casi todos. Y me parece que eso es el legado que nos deja. Después, lamentablemente, la respuesta y las preguntas las tenemos que hacer nosotros ahora, ¿no?